Elizabeth, ¿qué es el aborto? Es la pérdida de un feto, doctora. Antes Perdón, de de nuevo. De nuevo. Hola, hola. No la escuché, Elizabeth, se me recortó. es la pérdida de un feto, doctora. El Eh, aborto. Este es el concepto de aborto. Es causarle la muerte a un feto Ya, en el el seno aborto lo materno encontramos o en el provocar artículo su expulsión 263. prematura. Ya estamos refiriendo a aborto, jóvenes, tomen en cuenta. Ya el aborto es causar la muerte a un feto en el seno materno o provocar su expulsión prematura, no a un niño. ¿Ya? ¿Por qué no niño? Porque considera desde su nacimiento hasta sus 12 años, ya aún en el seno materno, en el vientre de la no se lo considera niño o niña, se lo considera feto, ¿ya? Eso para que tomemos Sí, doctora, me he en cuenta. confundido un poco. No, sí, está bien, no se preocupe, ¿ya? Listo, gracias. Yo, ¿por qué les digo a estos jóvenes? Porque en examen de grado les toman en cuenta todas estas cositas que yo les digo, les observan, ¿ya? Yo les decía, se consideran niños desde su nacimiento hasta sus 12 años, ¿ya? Así como tenemos que aprenderlo y es así como nos van a preguntar más adelante cuando ya estemos defendiendo la carrera. Ustedes van a entrar a cuarto semestre, que es la misma diferenciar cositas, ¿ya? Vamos a seguir que ingresen. Ok. Ya, ahora vamos a entrar con los delitos contra la integridad corporal y la salud. Ya, lesiones gravísimas. Será sancionado con privación de libertad de 5 a 12 años quien de cualquier modo ocasionare a otra persona una lesión, la cual resulte alguna de las siguientes consecuencias. Enfermedad o discapacidad psíquica, intelectual, física, sensorial o múltiple. Daño psicológico, psiquiátrico permanente. Debilitación permanente de la salud o la pérdida total o parcial de un sentido o de un miembro o de un órgano o de una función. Incapacidad permanente para el trabajo o que se sobrepase a 90 días. Marca indeleble o deformación permanente de cualquier parte del cuerpo. Peligro inminente de perder la vida cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o persona adulta mayor, la pena se agrava en 2/3, tanto en el mínimo como en el máximo. Ya, los delitos contra la integridad corporal, aquí estamos hablando de las lesiones gravísimas. Ya, cuando yo golpeo a una persona y le causo enfermedad o discapacidad psíquica, intelectual, sensorial o múltiple, estoy provocando daños gravísimos. Ya, pérdida total o parcial de un miembro o de un sentido o de un órgano o de función. Ya, los sentidos, los órganos también, incapacidad permanente para el trabajo que sobrepasa 90 días. Estaríamos hablando ya. Marca indeleble o deformación permanente de cualquier parte del cuerpo. ¿A qué nos referimos con marcas indelebles, jóvenes? ¿Saben cuáles son las marcas indelebles? O deformación permanente de cualquier parte del cuerpo. Peligro inminente de perder la vida. Y peor, gravísimo, cuando sea niño, niña, adolescente o persona mayor. Ya ahí estaríamos hablando de agravantes. Ya cuando sea niña, niño, adolescente, esta pena se va a agravar, tanto el mínimo como el máximo, dice, ¿no?
pero yo les preguntaba qué son las marcas y son las marcas indelebles. Supongamos que Nemesio y Elizabeth son pareja, ¿ya? Nemesio y Elizabeth tienen una pelea y llegan a los golpes. Elizabeth le araña el rostro a Nemesio por defenderse del golpe, la paliza que le estaba dando. ¿Qué tipo de lesiones estaríamos hablando ahí? Marcas indelebles. Marcas indelebles. ¿Por qué marcas indelebles? ¿Por qué no pueden ser borrados? Dice. Porque voy a tener cicatriz, doctora. Puede ser una marca que no puede ser borrado, ¿no? ¿Puede ser? Sí, y es en el rostro. ¿Ya? Cuando estamos, cualquier marca, ya sea en accidentes, sea en una pelea en parejas o peleas simplemente con amigos o en borracheras o donde sea que peleen, cuando le arañan la cara o tienen algún tipo de lesiones en la cara, se los consideran marcas indelebles, ¿ya? Y eso serían agravantes, ¿ya? Ahí estaríamos hablando de agravantes, ¿ya, jóvenes? ¿Por qué? Porque el rostro es nuestra carta de presentación. ¿No ves? Donde nosotros vamos, lo primero que se ve es el rostro. No podemos cubrirlo, ¿no? No se puede tapar así por así una marca o una cicatriz que tengamos en el rostro. Por eso se los consideran marcas indelebles. ¿Ya? Así que ustedes cuando vean a una persona, muchas veces se ven, ¿no?, arañados en la cara, puede ser pelea o en accidente, se lo va a considerar así como marcas indelebles y lesiones gravísimas. ¿Quedó claro, jóvenes, para que continúen? Sí, doctora, positivo. Ok, seguimos. Lesiones gravísimas ocasionadas por animales. Quien por acción u omisión resultare culpable por la agresión de cualquier animal que esté bajo su tenencia o custodia, ya sea de esta causa derive alguna de las consecuencias señaladas en el 270, del presente código, será sancionado con 4 años y la inhabilitación de forma definitiva para la tenencia de otros animales. Si como consecuencia de la agresión le provoque la muerte de la víctima, la pena será de 5 a 10 años. En el caso de que el propietario no cumpla con la obligación de cubrir asistencia médica, el resarcimiento económico por secuelas a la víctima, la pena se agravará en 1/3. Ya, en este caso vemos que aquí los que van a causar son los animales. Ya, los animales que se supone que están al cuidado de alguna persona. Si yo tengo un animal que está a mi cargo y ese animal muerde a una persona, si le muerde en la pierna, no va a haber mucho drama, pero muchas veces muerden a los niños en el rostro. Y se ha escuchado muchos casos, ¿no?, que los animales han mordido el rostro de muchos niños, ¿no? Sobre todo estos de la raza Pitbull, ¿no?, que son los que se ha escuchado mayormente, ¿no? Entonces, el dueño, ya sea por omisión, va a ser el culpable ya de todo ese daño que ha causado el animal, y tiene la obligación de cubrir con la asistencia médica todas las secuelas que la víctima tenga, ¿no? En este caso sea adulta o sea niño, ¿ya? Y si como consecuencia de esta agresión provoque la muerte de la persona o la muerte de la víctima, en este caso ya estaríamos hablando ya no ser 4 años, ya va a aumentar de 5 a 10 años, ya.
Por eso, si tenemos algún animalito, es mejor cuidarlo y darle la atención, ¿no? Hacerle gastar lo que son las energías, ¿no? Porque estos animalitos necesitan quemar su energía, ¿no? Para que no sean agresivos. Ya, ahora vamos con las lesiones graves y leves. Será sancionado con privación de libertad de 3 a 6 años a quien de cualquier modo ocasione a otra persona daño físico, psicológico, no comprendido en los artículos anteriores, del cual derive la incapacidad para el trabajo. Un ratito, vamos a permitir que ingresen. Si la capacidad fuera hasta 14, se impondrá de trabajo comunitarios y el cumplimiento de instrucciones que les. Cuando la víctima sea niño o niño adolescente, la persona adulta mayor, la pena se agrava en 2/3, tanto en el máximo como en el mínimo. Ya, cuando estamos hablando de lesiones graves y leves, la lesión grave es que causa la incapacidad para el trabajo. La lesión leve se la clasifica que no pase de los 29 días. Ya, en este caso, quien va a grave o gravísimo va a ser el médico, ¿no? El médico que va a atender, él va a determinar los días de impedimento y va a decir si es leve, si es grave o es gravísimo, ¿no? Dudas, jóvenes, respecto a las lesiones leves, graves y gravísimas. Las leves, cuando no sobrepasan los 29 días, y las gravísimas, como el artículo lo determina, ¿no? Cuando son marcas indelebles, le decía yo. Cuando cause la muerte de una persona. Hay muchas lesiones. Señor. O continuamos. Hola, hola. Hola. Consulta. Dígame. Si digamos un canino me ha atacado, doctora, y no ha sido tan grave al Ya. momento, solamente ha sido una mordedura leve. Pero resulta, cuando es leve no hay mucho drama, ¿no ve? Tanto como el dueño como la víctima no hacen mucho show, entonces tratan de arreglarlo entre ellos. Pero Sí. resulta que el canino tenía rabia y días después se presentan los síntomas. En ese caso, doctora, ¿cómo haríamos? ¿Sería una lesión grave o gravísima? Porque la rabia es una enfermedad y lleva a la muerte en muchos casos. Sí. Estaríamos hablando de lesiones gravísimas, Cintia. Ya. Estaríamos hablando de lesiones gravísimas. Ya. Si bien la rabia no se presentó en ese momento, cuando sucede este tipo de casos, siempre piden los carnets de vacunas del perro, ¿ya? Y si el perro no tiene su esquema completo de vacunación contra la rabia, se le va a colocar inyección. A la persona que fue mordida se le coloca en el ombligo o alrededor del ombligo se le colocan 14 inyecciones que son contra la rabia. ¿Ya? Esas 14 inyecciones va a tener que cubrirla el dueño del perro, pero se la van a colocar a la persona afectada. ¿Ya?
en caso de que no cumpla con lo que son este esquema de vacunación completa. Eso sería, Cintia. Entonces el dueño del canino, doctora, tendría que hacerse cargo nomás, ¿no ve? Hasta que la persona se sane por completo, porque a veces en muchos casos, bueno, eso ha pasado en un familiar que he tenido y ha llegado a fallecer lastimosamente, pero como les digo, después de que le ha mordido, al momento no había muchas lecciones, ya que había solamente una mordida, pero después recién se ha presentado lo que es la rabia y eso ha sido muy fuerte, creo, para esa persona y la ha llevado a la muerte. Pero Sí, se ha quedado así más, doctora, eso me gustaría saber. sí, si ya no lo hicieron en su momento, ya pues muy complicado, no te lo vuelvan a hacer ahora. Pero hubo negligencia, porque el momento de que lo mordió el perro, en el centro de salud, hospital, donde lo atienden, le piden, o sea, le preguntan, ¿qué tipo de perro que te mordió? Fue un perro. Lo primero, carnet de vacuna. El perro tiene que estar con todas sus vacunas al día. Por eso le digo, en caso de no hacerlo, se procede inmediatamente a la vacunación contra la rabia canina a la persona que ha sido mordida. ¿Ya? Y les digo que son 14 inyecciones que se colocan alrededor del ombligo. ¿Ya? Y esas inyecciones son caritas. Por eso les digo, esa persona tiene que cubrir con esas 14 inyecciones y que le sean colocadas a la persona. Si no me equivoco, es una diaria que le colocan. Y sí o sí es en el ombligo. En el ombligo le colocan, o sea, hacia alrededor del ombligo, ahí en todo ese alrededor le colocan lo que es la vacuna contra la rabia. Ahí hubo negligencia y también dejadez porque si él fue mordido debió lo primero, ¿no? Sería ver si el animal estaba vacunado. Porque cuando somos víctimas de ese tipo de cosas, lo primero, pues, ¿no? La rabia. Eso sería, Cintia. Muchas gracias, doctora. Ya. Esterilización forzada. Ya. La persona que prive a otra de su función reproductiva de forma temporal o permanente sin su consentimiento expreso, voluntario, libre e informado o de representante legal en caso de persona con discapacidad intelectual severa, en la sanción con pena privativa de libertad será 5 a 12 años. La pena se agrava en un tercio, sea cuando el delito sea cometido contra una menor de edad, aprovechando su condición de discapacidad o cuando concurran las circunstancias en el artículo 252. Si el delito se cometiera como parte del genocidio perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, social o pueblo indígena, originario, campesino o grupo religioso local, adoptando medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno grupo, se aplicará pena privativa de 30 años sin derecho a indulto. Ya se aplicará pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto. Ya. Aquí vemos la esterilización forzada. Quiere decir esterilizar a una persona sin el consentimiento. Ya, para esterilizar a las personas tiene que haber consentimiento voluntario, libre e informado, ya, para la persona. Ya, en caso de personas adultas y normales vemos lo que es la planificación familiar, ¿no? La persona decide los métodos anticonceptivos y ella misma decide tomarlos, ¿no? En caso de que sea persona con discapacidad, la persona que está a cargo de esa persona es la que va a autorizar,
Ya, en caso de ser una menor de edad, no se le puede aplicar ningún tipo de estos métodos, ¿no ves? Porque son menores de edad, ¿no? Eh, también dice, si se trata de genocidio, ya el genocidio perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente una población social, ya en estos casos vemos, en caso de hacer este tipo de esterilización, será sancionado con pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto. O a una persona con discapacidad sin autorización, la pena será de 5 a 12 años. ¿Ya? ¿Dudas, jóvenes, respecto a esta diapositiva? ¿O continuamos? Doctora, una consulta. Aquí donde nos dice en el artículo 271, esterilización forzada, dice a las personas con discapacidad intelectual severa. Entonces solamente a esas personas, digamos, doctora, yo a mi hermanita le hago esterilizar. Entonces, ¿Ya? estaría incurriendo, ¿no ve, doctora, en eso? Sería sancionada con 5 a 12 años. Siempre y cuando mi hermanita sería discapacidad, tuviera alguna discapacidad, ¿no ve? Y en caso no Sí. tuviera, doctora. En caso de no tenerlo, usted no puede, tampoco, no puede hacerlo, porque no se puede dar anticonceptivos a una menor de edad. ¿Ya? No se puede, no se puede, como se dice, esterilizar a una menor de edad. Ya, porque se supone que las menores de edad todavía no han iniciado su vida sexual. ¿Ya? Y en caso de que usted lo esté haciendo, puede ser porque, bueno, muchas veces lo toman como que está siendo cómplice de algún tipo de violación o vejaciones contra la menor edad. ¿No? Doctora, yo quiero una consulta. No sé si se puede. Ya, Yo tengo mi hermanita menor, doctora, la cual había ya, tenido su pareja. Su pareja es un año o 2 años mayor que ella y la había incitado a que se inyecte lo que son los anticonceptivos inyectables. Y la había inyectado su madrina del muchacho. En ese caso, doctora, ¿cómo puedo proceder? Porque ella recién tiene 16 años. ¿Se puede o no se puede? Porque es una menor de edad, ¿no ve? de nuevo, por favor, Cintia, se cortó el cuento. Ya. Le decía, yo tengo una hermana menor de edad, la cual tiene su pareja que ya es mayor de edad con 2 años. Y esa Ya, su pareja la había incitado a ella para que se inyecte lo que son las inyecciones anticonceptivas. ya. Había inyectado su tía de ese muchacho. Ya, Y en ese caso, doctora, ¿dónde puedo llegar a proceder eso? Porque ella sigue siendo una menor de edad. ya. Pero ella ya no es menor de edad, le cuento, porque ella ya tiene pareja, ya tiene esposo. No, Eso es no lo es que su esposo, solo no es- su enamorado nomás. O eso ya cuenta como su esposo, doctora. no cuenta como esposo, pero la chica ya tiene 16 años, ¿no? Eso tienen que muchas veces, bueno, son temas complicados, ¿no? Si la persona inició su vida sexual, bueno, responsable, ¿no? Pero siempre tiene que informar, digamos, la persona que está a cargo, porque ella todavía está a cargo de usted. Es ella que tiene que ver, ¿no? Ese tema. Porque no hay violación, tampoco hay estupro, porque la diferencia de edad son 2 años. Si su novio tiene 18 y ella tiene 16, pero no hay, digamos, delitos.
Porque cuando una persona empieza a usar métodos anticonceptivos, digamos, menor de edad, es porque ya inició su vida. Y doctora, otra consulta. ¿Ya? Y una doctora, al inyectarle eso, ¿no estaría incurriendo, doctora? ¿No estaría lo que Sí, es porque, faltando? sí, Porque ella es una menor de edad y ella sabe, ¿no ve? Lógicamente sabe. Y ella ya tiene conocimiento más amplio. ¿No estaría incurriendo, doctora, eso? sí, por eso le digo, si usted está a cargo de ella, usted puede ir a poner, no, denuncia, no se puede, digamos, denuncia, porque, como le digo, la chica, bueno, si bien no es menor, si no es mayor de edad todavía, pero puede, ¿no? eh, bueno, a decirle, ¿no? A la mujer por qué le colocó, ¿no? Lo que es las inyecciones, porque no se puede. Como dice usted, ella tiene que tener conocimiento de la edad, ¿no? De la chica para empezar a hacer lo que es aplicar los métodos anticonceptivos para las personas. Se puede ir a hacer. Pero si la chica ha ido de manera voluntaria, es también otra cosa, ¿no? Ahí entonces entiendo el delito del novio. A él deberían agarrarlo. Y la tía, ¿no? Doctora, la verdad no la entendí bien, pero sábado le estaré molestando. Ok, Seguiremos nomás, doctora. ok. Las agravantes. La sanción será grabada en un tercio del mínimo cuando mediar en las circunstancias enumeradas en el artículo 52. En este caso estamos hablando de agravantes, ¿ya? Violencia familiar o doméstica. Quien agrediere física, psicológica o sexualmente dentro de los casos comprendidos en el numeral 1 y 4, la pena incurrirá, el artículo incurrirá de reclusión de 2 a 4 años, siempre que no constituya otro delito. La violencia familiar o doméstica, el cónyuge conviviente o quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o de intimidad aún sin convivencia. ¿Ya? La persona que ha formado hijo o hija con la víctima aún sin convivencia. A los ascendientes o descendientes, hermanos o parientes consanguíneos o afines en línea directa o colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad. La persona o si ésta está sido encontrada en el hogar bajo situación de dependencia de autoridad. En los demás casos, por la parte poder hacer valer su protección por ante la vía correspondiente. Ya, la violencia familiar o doméstica, como ven, lo va a hacer el cónyuge conviviente o quien mantenga alguna relación de afinidad, ya, con la víctima. Ya, también lo puede hacer el padre de un niño aún sin convivencia. Puede ser que yo tengo mi cortejo, tuve un hijo, pero no vivimos juntos, pero igual puede hacer lo que es esta violencia doméstica. A mi descendiente, a mis hijos o a mis ascendientes, a mis padres, también a mis hermanos consanguíneos o afines en líneas rectas y colaterales, dice, ¿no? Hasta el 4º grado. Ya a eso se le llama lo que es la violencia doméstica. Persona que estuviera encargado del cuidado o guarda de la víctima. ¿Ya? La violencia doméstica mayormente se
lo ve lo que es en el seno familiar, ¿no? En nuestro entorno familiar, ¿no? En esto no hay dudas, jóvenes, ¿no? Ok. Lesiones seguidas de muerte. El que con el fin de causar un daño en el cuerpo o en la salud produjere la muerte de alguna persona sin que ésta hubiera sido querida por el autor, pero que pudo haber sido prevista, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. Si tratare en los casos previstos en el 254, en el parágrafo 1, la sanción será disminuida en 1/3. La sanción privativa de libertad se agrava en 2/3 si la víctima del delito resultara ser niña, niño o adolescente. En este caso vemos a una persona que produce un tipo de lesión a una persona y a causa de ella le produce la muerte, ¿no? A eso se refiere. Es un delito culposo ya que la muerte por causa de la lesión no ha sido querida por el agente, pero debería preverse, ¿no? Estos elementos del delito culposo señalados en el 15 de nuestro código, ¿no? A eso se refiere las lesiones seguidas de muerte. Lesiones culposas. El que culposamente causare a otro las lesiones previstas en el capítulo será sancionado con multa de hasta 200 a 240 días o prestación de trabajo. Si la víctima resultare ser niña, niño, adolescente o persona adulta mayor, se aplicará la pena privativa de libertad de 2 a 4 años. Las lesiones culposas son daños referidos a la salud, al cuerpo sin intención de causarlo, pero que se produjeron por actuar por negligencia o imprudencia, ¿no? Lo que son las lesiones culposas, ¿no? La autolesión, el que causara una lesión o agravare voluntariamente las consecuencias de la misma para no cumplir un deber, servicio u otra prestación impuesta por la ley o para obtener beneficio ilícito. También el que permite que otro le causa una lesión para los mismos con su consentimiento. El fondo de este artículo se refiere a las obligaciones militares, a la pena que duplica si esté en caso de guerra conforme al artículo 157 del Código Militar. En este caso, este artículo es para los militares, ¿no? Puede ser que estemos en guerra y el militar tenga una lesión, puede ser grave, pero que ya recuperó, y él voluntariamente se va a seguir provocando o va a decirle a otra persona que le provoque otro tipo de lesiones para no cumplir con su deber. Ya a esto se refiere lo que es la autolesión. Contagio de enfermedades sexuales. Ya, quien a sabiendas de hallarse atacado con la enfermedad de transmisión sexual VIH-Sida pusiere en peligro el contagio a otra persona mediante relaciones sexuales o extrasexuales, será sancionado con privación de libertad de 1 mes a 1 año. Si el contagio se produjere por una enfermedad de transmisión sexual, la pena de 1 a 3 años. Si el contagio se produjere por transmisión de VIH-Sida, será con privación de libertad de 5 a 10 años. En el caso que el peligro de contagio se diere por medio sexual o transexual, o si el resultado sea un niño de 6 a 6 años. Si el contagio se produjere, la pena será de 10 a 15 años. En este caso, este tipo de enfermedades solo se transmiten por relación sexual.
El sujeto activo es obviamente la persona que está enferma con alguna veneria, sífilis, blegorragia, sida, etcétera, ¿no? Que hay diferentes tipos de enfermedades. El pasivo es la persona que recibe el contagio, ¿no? El dolo está presente. Siempre en este tipo de enfermedades va a haber dolo. Si el sujeto activo tiene conocimiento de su enfermedad, si yo sé que tengo un tipo de enfermedad y mantengo relaciones con otras personas, hay dolo. Pero si yo no sé, hay culpa, ¿ya? En el caso del SIDA, por ser una enfermedad de larga incubación o manifestación, se excluirá al autor doloso cuando no se haya manifestado, ¿ya? En este caso, si yo he sido infectada por algún tipo de esta enfermedad, yo puedo denunciar a esa persona, según el artículo 277, ¿ya? ¿Dudas, jóvenes, señoritas? Lo estamos escuchando, doctora. Ok, seguimos, ¿ya? Alteración genética. Será sancionado con privación de libertad de 2 a 4 años e inhabilitación especial quien con finalidad distinta a la terapéutica manipule genes humanos o altere el genotipo. ¿Ya? Eso es la alteración genética. La alteración genética mayormente los cometen los médicos, ¿no? Los médicos especialistas en este tipo de que le cambian los, ay, se me fue, los médicos que son biólogos mayormente que se les llaman, ¿no? Ellos trabajan en los laboratorios, ellos pueden hacer este tipo de alteraciones, ¿no? Pueden cambiar, incluso aquí en Santa Cruz hay una clínica muy famosa que ellos hacen, o sea, trabajan con este tipo de alteración genética, digamos, o sea, ellos, si eres niño, ellos les si quieren que le sacan ojo verde, si quieren que nazca rubio, le sacan ojo rubio, o cabello rubio, perdón. Si quiere hombre, también ellos le fabrican un con lo que usted quiera, ¿ya? También ellos lo que son en ese tipo de le quitan enfermedad. Ellos dicen que hacen bebés sin cáncer, bebés sin estos tipos de enfermedades que están tan comunes ahora, lo que son las diabéticas, enfermedades graves, ¿no ves? Ellos hacen este tipo de bebés, ¿ya? Clínica Montalvo es la clínica que hacen este tipo de... El primer embrión que ellos hicieron en ese laboratorio, ahora hacen unos 3, 4 años, no recuerdo muy bien, cumplía 25 años. Ya cumplía 25 años, era médico, era supuestamente una persona muy inteligente, porque fue así como fue hecho, ¿no? Fabricado, si vale el término. ¿Ya? Dudas, jóvenes, preguntas, consultas respecto hasta aquí, hasta el tema número 10, ¿no? Consulta. Tema número 10. ¿Tienen dudas, jóvenes, señorita? Yo tengo una duda, doctora. Dígame. Doctora, si digamos yo opto por tener por inseminación a un bebé, y como dicen, yo busco un bebé rubio, digamos. ¿Me escucha, doctora? Ya. Sí. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Sí, Ya.
No se le escucha bien, doctora, lo que habla. Hola, hola. Está alta mi señal, pero... Hola, hola, ¿se me escucha? Dígame, Cintia, la escucho yo. Hola, dígame, Sí, Cintia. doctora, se la escucha ahora. Sigamos nomás, doctora. Digamos. Ok. Seguimos con el tema número 11. Ya, abandono de niñas, niños o de otras personas incapaces y delitos contra el honor. El abandono de niñas o de otras personas incapaces, abandono de niños o niñas. Quien abandone a un niño o niña, si el abandono resultare de lesión corporal grave o muerte, la pena privativa de libertad se agrava en una mitad, la aplicación de pena de presidio a 15 a 20 años. El abandono puede ser una persona mayor, menor, la protección encontraba. Ya. En este caso vemos que una persona que está a cargo de un menor es su tutor, sabemos, ¿no? Y en este caso, si yo abandono a ese niño, a esa niña, y en caso produjere la mujer